Hola amigos, sí, se forman enredos en las redes. A veces, bueno, pues en estos enredos uno se ríe, otras veces se indigna, otras uno llega a sentir pena ajena. Y bueno, pues no faltamos aquellos que, bueno, pues nos sentimos confundidos porque en algunas de las publicaciones no se dan las notas precisas de la idea que se quiere divulgar. En las últimas horas, pues hay un poco de conversación entre un grupo de amigos y de intercambio de informaciones entre un grupo de amigos, y todo tuvo que ver con una foto que se publicó en el día de ayer en las redes sociales, que mayormente el interés lo desata en un grupo de cubanos que, bueno, pues siguen el tema Cuba en las redes sociales y se expresan sobre el tema Cuba en las redes sociales. Y bueno, tiene que ver entonces con la llegada a Miami de un opositor cubano, se llama José Daniel Ferrer, que es reconocido desde hace muchos años como preso político y también tiene un historial que se remonta a décadas en su participación en actividades opositoras en Cuba, eh, a, a raíz de, bueno, la lucha que se sostiene y que es el término que se utiliza a favor de los derechos humanos y por el logro de la democracia y la libertad. Estoy utilizando los términos que se han venido manejando desde que, bueno, pues hace años, décadas y décadas, se organizaron en Cuba grupos de derechos humanos. En este caso, José Daniel Ferrer es un hombre que ha estado varios años preso y en distintas etapas fue del grupo de los 75 cubanos que en la Primavera Negra fueron a dar a las cárceles y los sentenciaron con largas penas de prisión, y que, bueno, luego por acuerdos y por rejuegos y conversaciones y una serie de manejos por detrás de telón, porque después se supo que todo eso se había organizado de otra manera, bueno, pues deciden darle, bueno, pues el exilio a muchos de esos presos, y de esos presos de la Primavera Negra con sus familias salieron en estos acuerdos y conversaciones para España un numeroso grupo de cubanos, pero de esos 75 hubo una cantidad de ellos que no aceptaron irse de Cuba. Y bueno, pues José Daniel Ferrer fue uno de los que no aceptó irse de Cuba y dijo que se quedaba en Cuba. Bueno, unas semanas después de haber salido, haber sacado en la Primavera Negra, de haberlos liberado, y un tiempo después a los que quedaron en Cuba los dejaron ir a sus casas y estuvieron allá. Por muchos años a estos hombres y a la señora Marta Beatriz Roque, que era la única mujer de ese grupo de los 75, no les permitieron salir de Cuba. Y luego de un tiempo prudencial empezaron a permitir salir de Cuba a algunos de los que formaban parte de una larga lista que tenían restringida la salida. En esa ocasión, a estos hombres que se quedaron en Cuba y a la señora Marta Beatriz se les permitió salir de Cuba una sola vez, y algunos, bueno, pues decidieron salir, estar el tiempo que permitía la ley y regresaron a Cuba. José Daniel salió en esa etapa cuando permitieron, vino, estuvo en Estados Unidos, y cuando se cumplió el término del permiso que se les dio, regresó a Cuba, y después de eso él nunca no pudo volver a salir, no le permitieron salir de nuevo hasta, bueno, pues el día de ayer en que él llega a Miami y, bueno, ustedes entienden que esto se forma pues una expectativa muy fuerte de que llega al aeropuerto, de que van para allí los periodistas, van los que, bueno, pues tienen interés en saludarlo, en compartir con él, en recibirlo. Y aquí fue donde se forma una especie de confusión con lo que empieza a publicarse en las redes sociales,
y los videos que se empiezan a compartir en las redes sociales, porque en lo que esperaban que llegara, hay conversaciones en el aeropuerto, hay un congresista, hay otras figuras de la política, pero en definitiva, en medio de todo esto, alguien pone una foto en la red social X en la que Ferrer está enseñando una medalla. La foto no tiene otra información de que ha sido, la información que se pone en ese momento es que ha sido condecorado con una medalla y él está enseñando la medalla. Pero empezaron algunos a preguntar que en qué momento se había hecho ese acto, que cómo era eso, que nada más que llegar a un aeropuerto ya le estaban entregando una medalla, y comenzaron a hacerse las preguntas porque en realidad se hablaba de que le habían entregado una medalla. Él está en una habitación que no tiene otra información que una pared gris detrás de él, una mesa, un pedazo de una mesa y una botella de soda encima de la mesa, pero está en una habitación de color gris con una puerta y él ahí con su medalla exhibiéndola. Todo el mundo comenzó a hacer preguntas y todo el mundo comenzó a decir, pero ¿cómo es esto? Porque la única información que se había puesto tenía que ver con el hecho de que lo habían premiado. Lógico, siempre, bueno, pues se comienza a tratar de buscar más información, otros a celebrar que haya llegado, otros a darle la bienvenida, y también los que están al tanto comienzan a compartir los posts de bienvenida, o también comienzan a compartir posts donde aprueban o desaprueban, critican o alaban a la persona. Por ejemplo, el secretario de Estado, antiguamente era senador, bueno, ahora es el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial, en la cuenta de secretario Marco Rubio, él publicó un post donde él le está dando la bienvenida a José Daniel Ferrer, y bueno, pues está recordando que llevaba años de represión, de tortura y de abusos por parte del régimen cubano, y que ya está junto con su familia en los Estados Unidos. Y entonces el secretario de Estado agrega que el anhelo del pueblo cubano por las libertades fundamentales y la democracia es una inspiración para muchos, y dice el secretario de Estado, Marco Rubio, y cuando él habla aquí en este post, está hablando a nombre del Departamento de Estado: reafirmamos nuestro compromiso con una Cuba libre y democrática. Y bueno, pues esta publicación del secretario de Estado, pues cuenta con una cantidad tremenda de comentarios y de opiniones que vienen debajo de la publicación. Ustedes pueden ver ahí los comentarios, algunos en inglés, otros en español, pero bueno, algunos también son muy directos hacia un tema como este que le pone este cubano, @cubanator, que le dice: ¿por qué no le cuentas a la comunidad de exiliados cubano-americanos que le diste a los del cartel de La Habana a cambio de esto? Esto me imagino que es la libertad del señor Ferrer y su familia. Aplazaste la investigación Crowley que el republicano Carlos se suponía que debía investigar. Entonces él le hace esa pregunta al tiempo que otros pues celebran que el señor Ferrer haya podido venir, otros se le desean lo mejor y otros agradecen al secretario Marco Rubio, y bueno, pues otros tienen en cuenta acciones del secretario de Estado Marco Rubio, pero bueno, también están los que hacen fotos como esta donde dice Cuba debe ser lo siguiente, y están otras publicaciones que están aparejadas al tema y que tienen que ver precisamente con las declaraciones que
hizo al llegar a las oficinas de la Fundación Cubano-Americana, el señor Ferrer, que está acá, que bueno, esto sucede nada, toda vez que llega al aeropuerto, enseguida, bueno, pues se traslada hacia la Fundación Cubano-Americana y ahí, en ese lugar, bueno, pues hace las declaraciones, ahí están toda la prensa y todo lo que estaba esperando la llegada de Ferrer, se traslada la prensa y todo hacia ese lugar. De ahí que cuando uno empieza a ver la espera en el aeropuerto, que uno ve que hay periodistas, que hay hay prensa en el aeropuerto, incluso está el representante republicano Mario Díaz Balart, que está en el aeropuerto y demás, y hay una expectativa a que el hombre llegue. Ya se habían publicado fotos en el momento que estaba en el avión, toda esa historia, pero bueno, la realidad es que a juzgar por lo que se ha podido ver, automáticamente que llega al aeropuerto lo trasladan hacia la Fundación Cubano-Americana, donde él hace estas palabras que, bueno, pues él le dice a los que están allí, vamos a ponerlas, vamos Hay a que trabajar escucharlas. muchísimo con ciertos sectores que trabajan para el régimen, pero que están cansados del régimen y necesitan que alguien le convenza. Entonces, bueno, pues estas palabras de él no le gustaron mucho a algunos que han estado siguiendo todo el tema cubano, porque según los criterios que hay, esta forma de decir del señor Ferrer, vamos a quitarle el sonido porque aquí se puede leer esta idea de decir hay que trabajar muchísimo con ciertos sectores que trabajan para el régimen. Bueno, pues esta frase de que hay que trabajar con ciertos sectores que trabajan para el régimen y que están cansados del régimen y necesitan que alguien le convenza, es la idea de que el discurso del señor Ferrer tiene que ver con, lo que él propone, con lo que se debe hacer con Cuba, que es trabajar con ciertos sectores que trabajan para el régimen. O sea, ciertos sectores en Cuba que trabajan para el régimen, pues él está hablando como opositor que viene de la isla, que hay que trabajar muchísimo con ellos. Y bueno, pues esto no cuenta con la aprobación de muchos de los seguidores en las redes sociales. Ustedes pueden ir allí porque hay muchos comentarios, no solamente ahí, sino en otros posts desde otras cuentas en los que se expresa el rechazo a todas estas palabras que ha dicho en cada uno de los lugares donde él ha estado, y también otros que expresan el apoyo y expresan su identificación con lo que propone, con lo que dice y con lo que está mostrando en su discurso José Daniel Ferrer. Otra de las situaciones que formaron confusión es esta que tiene que ver con la foto que se expone ahí, en la que, bueno, pues él está mostrando que le dieron una medalla y ya algunos en las redes sociales pues hablan de que sí, de que le dieron la medalla y todos se preguntaban, pero ¿en qué momento fue esto? O sea, se arma por no dar la información correcta, por no poner toda la información que lleva el caso, por no explicar en el post que de qué se trata la medalla, cuándo se la otorgaron, pues mucha gente, muchos de los que estaban en las redes sociales pensaron que esta medalla se la habían otorgado ahí en el momento que llega a ese lugar donde él está parado y esto, bueno, pues desató todas las interpretaciones cuando en realidad la medalla se le había otorgado a el señor Ferrer el 12 de junio de 2020. Se hizo, bueno, pues se hizo público la entrega de este galardón en el 2020, pero era un galardón que ya, bueno, pues en mayo de ese mismo año se había aprobado públicamente la entrega de esa medalla y, lógico, esa medalla se entregó el siguiente mes, pero en esa ocasión
no se puede hacer un acto público, no se puede ir a Washington porque estaba el tema de la pandemia. Y bueno, pues fue la entrega se hizo de manera virtual, y en el caso del señor Ferrer, que estaba en Cuba, que, bueno, no sé si en ese momento estaba preso o estaba en su casa, bueno, pues se le otorga la medalla, pero se deja allá. Entonces muchas personas se han sentido muy mal con esto ahora de que pareciera así de pronto sacar esa medalla sin decir exactamente de qué se trata. Han visto esto como una manipulación de la opinión pública. Y es lo que, bueno, amigos, desgraciadamente traen a veces estas publicaciones en las que no se dice exactamente lo que debe decirse a la hora de publicar. Son estas publicaciones que causan enredos, que causan confusión y que a veces, bueno, pues traen malos resultados y se logra un rechazo cuando tal vez quien la publicó lo que quería era otra idea. De cualquier manera, en el caso mío personal, mi crítica y mi rechazo a esto no va contra el señor Ferrer, no va contra su persona. Entiendo que quien llega en un avión de otro país, que viene de un lugar tan horrendo como es la vida en Cuba en estos momentos, y llega a un aeropuerto y le dicen, mira, la medalla, tómala, una foto, entiendo que no va a tener tiempo para estar diciendo, espérate, expliquen cuando vayan a publicar. O sea, yo siempre trato de ponerme en el otro lugar, pero sí creo que cuando uno tiene la responsabilidad de publicar informes, o cuando uno se siente responsable de lo que dice o publica, uno siempre debe darle a el que te está siguiendo la información correcta para que entienda de verdad lo que se está diciendo.